Bueno, en la clase de hoy vamos a hablar de una magnitud nueva, física, medible, calculable, que se llama potencial eléctrico. Vamos a explicarlo, manos a la obra. Primeramente, antes de explicar el potencial, vamos a hablar un poquito de fuerza eléctrica. Como siempre, vamos a comenzar considerando una carga puntual, positiva. Recuerden, lo más diminuta posible en volumen, y además de eso está en el vacío, y además de estar en el vacío está fija, no se mueve esta carga. Y un punto del espacio por acá. Está claro que esta carga, en este punto del espacio o en cualquier otro, genera un campo eléctrico. Carga Q, un campo eléctrico que en este caso es hacia allá. ¿Por qué lo dibujamos? Vamos a repasar eso. ¿Por qué lo dibujamos alejándose de la carga? Porque la carga es positiva, situada a una distancia r. Y ahora pensemos en esto. ¿Qué sucedería si viniéramos con una segunda carga? Imaginen que esta pequeña esferita es una segunda carga y la colocamos acá. Si esta carga es positiva, sufriría una fuerza hacia allá. Yo, para mantenerla en reposo, quieta acá, tendría que hacer una fuerza contraria, porque si no, la carga comenzaría a moverse hacia allá. Esta carga positiva rechaza a esta. Si la carga fuera negativa, la que yo estoy sosteniendo con la mano, entonces sería atraída por la positiva y se movería así. Y si yo la quisiera dejar en reposo, tendría que hacer una fuerza contraria siempre a la que le hace la carga a esta otra. Imaginemos esta carga, la voy a dibujar acá en el pizarrón ahora, la voy a simbolizar de esta manera Q'. Q' voy a decir que es una carga de prueba, y esa carga de prueba sufre una fuerza. La voy a representar con otro color, y sufre una fuerza en este sentido, una fuerza de naturaleza eléctrica. ¿Quién le ejerce esta fuerza pintada de rojo acá a la carga Q'? Se la ejerce Q, mediante la acción del campo eléctrico que Q genera. ¿Cuál es el módulo de esta fuerza eléctrica? El módulo de esta fuerza eléctrica se puede calcular si conocemos el valor de la carga de prueba y conocemos el valor del campo eléctrico en este punto que genera Q. Recuerden que este se puede calcular como la constante de Coulomb multiplicado por el valor de la carga Q dividido la distancia r al cuadrado. Eso ya lo habíamos visto en clases anteriores. Consideremos esta situación. La carga Q, un punto del espacio aquí situado a una distancia r, y la carga de prueba Q', yo la traslado, la vengo trasladando desde un lugar muy lejano, desde un punto muy lejos de Q. Pensemos en el punto tan lejos como se nos ocurra. El punto más lejos que podemos pensar estaría en el infinito. Y desde el infinito traigo la carga Q', y la quiero depositar acá. Está claro que yo, para hacer ese movimiento, para obligar a que la carga Q' se mueva así, mi mano tiene que hacer un trabajo. Yo tengo que hacer un trabajo sobre esta carga. ¿Por qué? Porque mientras yo estoy acercando la carga, de esta manera, la carga positiva Q la está rechazando. Por lo tanto, yo tengo que hacer una fuerza para obligar a que esta carga se acerque a esta otra. Y entonces, pensemos en que
venimos trasladando una carga de prueba Q'. No importa por qué camino, y como no importa el camino, hago cualquier camino y la quiero depositar acá. Pensemos entonces que yo trasladé la carga de prueba de esta manera desde un lugar muy lejos y la deposité acá. Yo tuve que hacer un trabajo. Vamos a imaginarnos que el trabajo que yo tuve que hacer sobre la carga fue de 1 joule. Y que además la carga de prueba es de 1 coulomb. Sí, para traer una carga desde el infinito hasta este punto del espacio, una carga de prueba de 1 coulomb, yo tuve que hacer un trabajo de 1 joule sobre la carga. Voy a decir que en este punto del espacio hay un potencial de 1 volt. En un punto del espacio hay un potencial eléctrico de 1 volt. Si para trasladar una carga de prueba positiva de 1 coulomb desde el infinito hasta este punto, se necesita hacer un trabajo de 1 joule. Digamos entonces que 1 joule dividido 1 coulomb esto es 1 volt. Por lo tanto, potencial eléctrico es igual a trabajo sobre carga. Bien, los físicos se preguntaron lo siguiente: ¿hay otra manera de calcular el potencial eléctrico que esta carga genera en este punto del espacio sin necesidad de trasladar desde el infinito hasta el punto una carga de prueba? Bueno, los físicos la han encontrado. El potencial eléctrico que esta carga Q genera en este punto del espacio se puede calcular si se saben dos cosas nada más: si se sabe el valor de la carga y si se sabe la distancia que separa la carga del punto. La ecuación que nos permite calcular el potencial eléctrico que esta carga Q genera a una distancia R de ella es esta. Recuerden que K es la constante de Coulomb, ya la venimos usando desde principio de año. Q es la carga y R es la distancia. Muy importante, la carga acá va con signo. Y obviamente que va en Coulomb. La distancia debe de ir en metros. Si la constante de Coulomb la expresamos en las unidades adecuadas, que ya sabemos cuáles son, entonces el potencial eléctrico se expresa en volt. Por último, del análisis de esta fórmula, o ecuación, mejor dicho, surge que dos cosas. La distancia no va al cuadrado como si lo iba en la ecuación del campo eléctrico, ¿recuerdan? Segundo, esta ecuación sirve para cargas puntuales, que están fijas y en el vacío. Tercero, el potencial eléctrico no es un vector, por lo tanto no se representa. El potencial eléctrico es una magnitud escalar. ¿Qué quiere decir esto? Que puede tener signo negativo. En caso que la carga sea negativa, debe de ponérsele el signo acá a la carga, lo cual cargas negativas nos van a generar en el espacio que la rodean potenciales negativos. Pasemos a estudiar esta situación. A ver, un ejercicio de ejemplo de cálculo numérico. Imaginemos una carga positiva Q, cuyo valor fuera, por ejemplo, 4 nanocoulombios. Voy a tomar un punto del espacio
que esté por aquí, lo elijo en cualquier lugar, ¿verdad? Situado a una distancia R de 2 centímetros de la carga. Voy a simbolizar este punto del espacio con la letra A mayúscula. Entonces, esta es la distancia RA. Voy a tomar otro punto del espacio diferente. Se me ocurre un poco más lejos. Situado por acá, lo voy a simbolizar B. Imaginemos a una distancia de 9 centímetros. Por decir otro número diferente. Bien. Esta carga en este punto A genera un potencial eléctrico. La misma carga, pero en este otro punto diferente del espacio B, va a generar otro potencial eléctrico. Ambos potenciales los vamos a calcular con la ecuación que recién escribimos. Procedemos a plantear el potencial en el punto A. El potencial en el punto A sería 9 por 10 a la 9 por 4 por 10 a la menos 9. Recuerden que la carga no va en nanocoulomb, va en coulomb. Para pasar de nanocoulomb a coulomb se multiplica por el factor de conversión, dividido esta distancia que la vamos a expresar en metros. 2 por 10 a la menos 2 metros. Estoy usando todo en las unidades adecuadas. Quiere decir que si ustedes hacen esa operación, esta operación les da 1800 volt. En el punto A, repito aquí, en el punto A, el potencial que esta carga genera es de 1800 volt. Pasemos a calcularlo ahora en el punto B. El potencial en el punto B que produce la misma carga vale 9 por 10 a la 9, estoy usando la misma ecuación, por 4 por 10 a la menos 9, dividido la distancia que separa la carga del punto B, que hay entre ellas, que es de 9 por 10 a la menos 2 metros. 9 centímetros, 10 a la menos 2 metros. El resultado es de 400 volts. Quiere decir que en el punto B, aquí, el potencial que genera la carga es 400 volts. Veamos que puntos del espacio diferentes tienen un potencial eléctrico diferente debido a esta carga. Si me interesara la diferencia de potencial entre A y B, ¿cuál sería la diferencia de potencial que hay entre el punto A y el punto B? Se escribe de esta manera: diferencia de potencial entre A y B. También, como toda diferencia o incremento, se puede poner delta B entre A y B. ¿Qué sería esto? Sería simplemente la resta de 1800 menos 400, que ya sabemos que nos da 1400 volts. Entre el punto A y el punto B hay una diferencia de potencial de 1400 volts. ¿Y qué significa físicamente eso? Para redondear el análisis de este ejercicio. Significa que si yo tuviera una carga de prueba de 1 coulomb y la quisiera trasladar desde A hasta B, esta carga de prueba de 1 coulomb, tendría que hacer un trabajo yo sobre la carga de 1400 joules. Cuando yo traslade esta carga de prueba de 1 coulomb desde A hasta B, realizando un trabajo de 1400 joules, la diferencia de potencial entre estos puntos es de 1400 volts. Por último, nos hacemos esta pregunta: ¿qué sucedería si tuviéramos dos cargas puntuales fijas en el vacío? Imaginemos, por ejemplo, que aquí tenemos una carga Q1
de 5 nanocoulomb y por acá se me ocurre ahora negativa de, vamos a simbolizar la Q sub 2, de menos 6 nanocoulomb. Podría haber sido positiva también. Podrían haber sido las dos negativas. Y un punto del espacio, que me lo tomo por acá, que le voy a llamar punto A, situado a 3 centímetros de la carga Q1 y a una distancia de 9 centímetros de la carga 2. ¿Cuánto vale el potencial eléctrico en este punto del espacio? El total combinado que generan estas dos cargas en este punto del espacio. Podemos calcular el potencial por separado, el que genera Q1 acá, el que genera Q2 acá. Los potenciales los vamos a calcular siempre, recuerden, con esta ecuación. Cuando yo vaya a calcular el potencial que genera Q1 en este punto del espacio, como carga voy a poner 5 por 10 a la menos 9. Y como distancia R voy a poner 0,03 metros, o sea, 3 por 10 a la menos 2 metros. Si ustedes hacen la operación, verifiquen que aquí el potencial en el punto A, debido a esta carga, vale 1500 volts. Cuando vayamos a calcular el potencial que hace esta carga en este punto del espacio, vamos a tener que considerar la carga como menos 6 por 10 a la menos 9 y la distancia de 9 centímetros, 9 por 10 a la menos 2 metros. Si ustedes realizan la cuenta, la operación, esto les da menos 600 volts. Estos son los dos potenciales individuales que cada carga, la verde y la roja, generan en el punto A. Pero ¿cuál sería el potencial neto en el punto A? El potencial neto en el punto A es la suma algebraica de estos dos potenciales. Y eso nos da 900 volts. En este punto del espacio está a un potencial de 900 volts generado por estas dos cargas simultáneamente. Si hubiéramos elegido otro punto del espacio, imaginemos un punto que se me ocurre B, llamarlo así, que esté, por ejemplo, a 9 centímetros de esta carga y a 4, no está a escala el dibujo, pero se entiende, a 4 centímetros de esta otra. La situación hubiera sido muy distinta, muy diferente, porque debido a la carga positiva, el potencial aquí hubiera sido 500 volts. Recuerden, tienen que sustituir por Q1 y ahora la distancia es 9 por 10 a la menos 2. Y debido a la carga negativa, el potencial acá hubiera sido de menos 1200 volts. Si ustedes sustituyen menos 6 por 10 a la menos 9 y una distancia de 4 por 10 a la menos 2 metros acá, trabajan con los datos de la carga 2 en este punto. Obviamente que el potencial neto en el punto B, acá, nos queda ahora de menos 700 volts. Vean que en el punto A está a un potencial positivo. El punto B está a un potencial negativo. Puede suceder cualquiera de las dos cosas. ¿Qué sucede si en vez de dos cargas tenemos 3, 4, 5, todas las que ustedes quieran, fijas en el vacío? Vamos calculando los potenciales individuales de cada una de ellas y luego los sumamos algebraicamente. Bien, con esto hemos terminado la clase de hoy. Hemos aprendido a calcular el potencial eléctrico que generan cargas puntuales fijas en el vacío, en puntos cercanos a ellas, una o más de una carga. Les recomiendo que miren el video
tantas veces como sea necesario, que saquen apuntes en su cuaderno de aquellas cosas que les parezca importantes, relevantes, y luego pasaremos a resolver algunos ejercicios que les serán indicados. Hasta pronto.